Bien, bueno, como definiciones general y para empezar a hablar, queremos detenernos a veces en estas primeras diapositivas porque creemos que es lo fundamental, que quede claro que los primeros auxilios son referidos a una ayuda inmediata, pero que siempre tiene que ir ligado a la llegada de una asistencia profesional. O sea, nosotros no podemos quedarnos solo en estos primeros auxilios sin que después haya una intervención de un profesional. En estos casos de primeros auxilios, como vamos a ver, a veces sí puede ser una lesión menor que después pueda seguirlo en su prestador de salud, en otra consulta, en otro momento, no de urgencia, ¿verdad? Pero si hablamos de estos casos que vamos a ver de mayor gravedad, necesitamos sí o sí hacer la continuidad con una llamada telefónica a que venga una asistencia, ¿no? Secundaria, o sea que siempre por eso es primeros auxilios, Por lo porque general tiene que haber un segundo hay paso. coberturas de techo, ¿verdad? En los distintos lugares. Bueno, Pero De solamente defensa primario. sí Solo sabemos primario. Claro, también pero que también el SEM no está en No, secundario. no, aparte también esto está, está, no. también estamos pensando en personas de gente del interior que trabajan en escuelas rurales, en agrarias, donde a veces también la llegada del personal médico puede demorar. Entonces, para también uno saber cómo actuar y además también poder actuar de forma más tranquila, si uno tiene el conocimiento y la forma y cómo moverse de determinada manera, eso también va a hacer que la persona que vaya a auxiliar esté en mejores condiciones, porque eso es fundamental también, ¿no? Calmar la ansiedad y que el nerviosismo no impida poder realizar la primera asistencia. Y van a ver que no solamente vamos a hablar de las lesiones físicas, sino que ya del año pasado agregamos un par de diapositivas más al final sobre lo que tiene que ver con emergencia psicológica, el apoyo psicosocial, porque vemos que estas situaciones de daños o de eventos emocionales que nos desbordan en el trabajo, tanto a los funcionarios como en oportunidades pasa con los alumnos, ¿verdad? Es necesario actuar y a veces también genera la duda de cómo actuar. Entonces vamos a simplemente nombrarles alguna documentación que ya hay, protocolos que están generando sobre esa actuación y algunos tips como para ustedes poder dar continuidad a esa situación, ¿no? Cómo abordarla. Los pasos a seguir ante una emergencia, como dijimos, fundamental tener en cuenta estos tres primeros pasos. Ahí va. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es observar la escena, ¿tá? Lo que tenemos que asegurarnos que no ocurra como un accidente mayor. Si hay una persona que necesita primeros auxilios, que no sea que por ayudar a esa persona haya más personas luego afectadas. Entonces, primero hay que observar la escena, por ejemplo, si hay corriente eléctrica, si hay agua, si hay gases, son todos aspectos que uno tiene que tener en cuenta al momento de hacer el primer auxilio. Si bien esos minutos tienen que ser rápidos, pero no podemos dejar que esa observación deje de pasar, deje de realizarse, digamos. ¿Verdad? Claro, o sea, la seguridad de la escena es fundamental. Ahí no sé si Rodrigo quiere intervenir en algo, nuestro compañero, porque es fundamental esto, ¿no? No ser una víctima más, porque si no, no va a llegar nunca la ayuda. Porque nosotros, por querer ayudar, pasamos a ser una segunda víctima. Tenemos que de alguna forma poder ser muy conscientes y poder valorar a tiempo esa situación que de alguna forma puede representar un riesgo para nosotros y que posiblemente haya sido la fuente por la cual, o la condición por la cual esa persona eventualmente pudo haber llegado a ese estado de necesidad de una asistencia, por lo cual estos principios, estos pasos son supra relevantes desde el punto de vista de garantizar una asistencia inmediata. No podemos pensar en brindar una asistencia si nos estamos exponiendo al punto de convertirnos en una víctima más. Y esto sabemos que puede ser, muy fino, ¿no? La toma de decisión. Pero más vale una víctima y no 2, 3, 4, 5 por no haber hecho una valoración a tiempo y en condiciones de lo que puede representar ser un peligro en términos de la escena. Y el observar en conjunto con el resto de los sentidos, ¿no? Desde el punto de vista de percibir esas condiciones del entorno, juegan un papel fundamental a la hora de poder avanzar con esa asistencia que tendrá que ver con, bueno, el desprender la emergencia seguramente y el eventualmente brindar una ayuda a la o las víctimas. Por lo tanto, estos pasos que ahora quizás los referimos sobre el principio y los jerarquizamos
son pasos que de alguna forma nos van a condicionar la toma de decisión y van a estar orientados a los efectos de garantizar la mejor asistencia posible que le podamos brindar a una víctima. No es una opción desestimado, ¿sí? Justamente lo jerarquizamos al inicio justamente para garantizar esa asistencia. Claro, en el caso, por ejemplo, de la corriente eléctrica, si nosotros vemos que la persona puede estar presentando una electrocución, lo primero que vamos a hacer no es ir a sacar a la persona, sino ir directamente a donde está la llave general y cortar la corriente eléctrica, para que nosotros después podamos actuar sin tener el riesgo de coser una víctima más. En el caso de los gases tóxicos, lo mismo. Ahora empieza el invierno, los distintos medios de calefacción. En las cocinas hemos visto problemas con los hornos, lo vamos a ver con los gases. Si yo entro, veo una persona tirada en el suelo que pudo haber tenido un desmayo por una intoxicación y siento el olor a gas, lo primero que voy a hacer es tratar de ir a cerrar la llave de la garrafa o del gas, a ventilar, abrir y después recién voy a actuar con la víctima. O tal vez necesite en un principio, si yo entro, veo fuego, imposibilidad de acceder a la víctima, no voy a pasar por entre medio de las llamas, a sacarlos y veo que no está fácil accesible, voy a correr a llamar a bomberos para que vengan a apagar el fuego y son los especialistas en actuar. Lo mismo en rescatar a una víctima, alguien que esté caído en un lugar muy profundo y que no accedo. Lo primero que tengo que hacer es llamar a la persona indicada antes de nosotros actuar. Para eso tenemos que observar y observar con todos los sentidos, como decía, ¿no? Oler, ver si hay fuego, oír, y en cualquier caso, cuando hablamos de brindar una asistencia o implementar la respuesta frente a una situación de emergencia, siempre resulta relevante el dar el aviso. En ningún caso nos exponemos a asistir una víctima, ¿sí?, sin dar ese aviso, que el aviso podrá ser a la interna, a otro agente institucional, a otro compañero en el entorno de trabajo, o bien a los servicios de emergencia, pero en ningún caso nos exponemos, en ningún caso afrontamos una situación de emergencia en términos de asistencia o de control sin dar un aviso a otra persona, ¿sí? Porque si ante la eventualidad nosotros nos vemos comprometidos y nos convertimos en una víctima, tenemos que asegurarnos de que alguien más tenga esa información de que abordamos la situación para que se pueda seguir desprendiendo la respuesta de forma organizada, ¿sí? Bueno, avanzamos. Y después pasamos al segundo paso, que es llamar a la emergencia. Hoy por hoy con los teléfonos celulares, y esto viene de un poco de antes, que había teléfonos de línea donde alguien tenía que ir corriendo hasta el teléfono a llamar. Hoy por hoy, como el celular todos tenemos generalmente a mano, podemos ir observando y antes de actuar, como decía Rodrigo, inmediatamente ya llamar. Pero si somos más de una persona, es importante que alguien asigne los roles. Por ejemplo, uno va a llamar a la emergencia. Tiene que quedar identificado quién va a llamar a la emergencia. Si no tenemos organizado así, es decir, fulano se encarga de llamar a la emergencia móvil, o al 911, o a los bomberos, o en general al 911, que es como la central, y ahí van a derivar. Pero si ya directo sabemos la emergencia médica, como decía, que esté más cercana, por la escuela, bueno, llamar a ese teléfono es en la segunda instancia. ¿Qué debe de indicar? Los datos del domicilio, y esto es importante, la georreferenciación en algunos lugares, como decíamos, es difícil llegar. Muchos centros educativos que están en lugares que no es tan fácil, ¿no? De un domicilio con número de puertas, estamos acostumbrados acá en Montevideo que estamos más identificados, pero como decíamos, escuelas rurales, agrarias. Entonces ustedes ya tienen que tener como un pizarrón con los datos de los primeros auxilios, a dónde llamar en caso de emergencia, con la dirección también, cómo se da la indicación de ese domicilio. Incluso hay lugares que a veces tiene que ir alguien a la ruta o acercarse hacia la puerta para ir a esperar la emergencia, haciendo señas o guiándolo a la emergencia de cómo llegar a ese lugar. Eso también pasa en algunas veces, ¿no? Y, o sea, que si no damos bien ese domicilio, genera tiempos que se pierden en la llegada de la asistencia de la emergencia. Porque uno dice, ¿por qué no llega la emergencia? ¿No? Yo la llamé. Si no di bien las direcciones y la indicación, nos pasa eso, ¿tá? Que perdemos la referencia y no saben a dónde ir. Están dando vuelta a la móvil y no llegan. Claro, se pierde tiempo, actuación
correcta y tiempo complicaciones para la actuación de la víctima. Y después, Pero una lugar, cosa fundamental es la tranquilidad. Antes de comenzar todo esto, tienen que estar tranquilos frente a los hechos agudos que puedan ocurrir a su alrededor. Y está bueno que después que termine este curso lo piensen y lo repiensen de cómo ir internalizando los pasos para estar preparados, en cierta manera, a esa tranquilidad. Claro. Lo de los roles, la tranquilidad viene un poco de la mano de esto del conocimiento, de ¿no? conocimiento. Conociendo, Por eso es leyendo, teniendo los manuales a mano, repasando estos puntos, teniendo las cartelerías, es lo que a uno lo va como tranquilizando porque tiene que esto sistematizarlo. Es decir, caso de emergencia, hacer esto, 1, 2, 3, Una los cosa pasos. que yo creo que no es menor es democratizar dónde están los primeros auxilios, por ejemplo, el botiquín, que no esté bajo llave, que esté cerca, los distintos materiales, ¿verdad? Después se va a hablar. Sí, sí, pero no, sobre todo eso, ¿no? Y Tener los en cuenta. nuevos funcionarios que conozcan bien la dirección, en fin, son responsabilidades individuales que se toman tranquilas y que se deben de tener conocimiento de eso. Donde trabajan, porque hay Sí, gente tiene que nueva. estar en carteleras, vamos a ver lugares Lugares grandes, accesibles, claro. para todos, porque llegado el momento siempre es un caos y todo el mundo, nadie sabe a dónde llamar, cómo llamar, qué decir. Para que todo se Entonces, agilice, ¿verdad? exacto. Sin molestarse. Y en tercer lugar, como van a ver, es el tema que vamos a hablar de aplicar los primeros auxilios. Y nos detenemos en esto porque, como dijimos, si solamente aplico los primeros auxilios y no hago esto anterior, como dijimos, no va a surgir el efecto necesario porque no va a llevar nadie a realmente solucionar el problema No llegaremos definitivo. al éxito. Podemos llegar a resolución, ser claro. exacto una víctima. En definitiva, es fundamental estos 3 primeros pasos. Y ahora sí vamos a hablar de cada uno de los problemas que pueden presentarse, eventualidades, ¿no? De hecho, los traumatismos lo trajimos porque las caídas de distintos niveles es una de las primeras causas también que hemos visto de llamadas a las emergencias, de los accidentes de trabajo, que también tenemos un módulo para eso, pero vemos que las caídas a distintos niveles y por distintas situaciones es casi que una de las primeras causas de tener que utilizar la emergencia o los primeros auxilios, ¿no? Y hay traumatismo variado. Puede ir, como dijimos, desde un simple hematoma hasta tener fracturas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como dijimos, es observar a esa víctima, ¿sí? Tranquilamente. Sí, claro, Y sí. nunca vamos a poder hacer un diagnóstico realmente, ¿no? De una fractura. Siempre va a haber la impresión de que pueda existir. Por lo tanto, limitar la movilización del sector involucrado, del individuo, o de los individuos que han sufrido el accidente ese de la caída, es lo mejor, es el mejor gesto. ¿Para qué? Para no producir más lesión sobre la persona. Sí, sobre todo sí, ver, ¿no? dónde es el traumatismo, claro. Entonces ahí primero reconocer, ¿hay pérdida de conocimiento o no? ¿Es un traumatismo de cráneo, por ejemplo? Como decía la compañera, hay un traumatismo de que se cayó de espalda, entonces se pudo haber pegado en la columna, cayó por varios escalones, también es un politraumatizado, es un accidente de tránsito, vamos a ver, hay muchos traumatismos. A la salida de las escuelas, Sí. hay mucha problemática en torno Un a nivel accidente de escolar. tránsito, exacto. Así Quizás pensando un poco en algunos escenarios, la realidad de la NEP es muy diversa, pero tenemos entornos rurales, tenemos procesos educativos que involucran la actividad rural, involucran el uso de maquinaria agrícola, que son maquinarias, vehículos de gran porte, por lo cual, sin duda, estas son situaciones que pueden representar un riesgo muy significativo, que pueden comprometer la salud en términos muy significativos, y bien pueden darse en los entornos. Quizás alguno que esté más vinculado a la actividad rutinaria en un entorno de oficina, bueno, pueda no darle quizás la consideración del caso, que pueda haber una fractura significativa, un trauma significativo, pero la realidad de la NEP es una realidad muy diversa, ¿sí? Que como destacan las doctoras, que puede darse desde quizás alguna colisión de vehículos en un entorno próximo al centro educativo, en la puerta del centro educativo, o bien configurar una lesión o un episodio a raíz de los propios procesos que se dan dentro de las instalaciones, ¿sí? Pensemos en caídas a distinto nivel, caídas significativas
en tareas de mantenimiento, en tareas de poda, en tareas de limpieza, ¿sí? El uso de las instalaciones propiamente en condiciones de humedad, por ejemplo, ¿sí? El uso de escaleras, eventualmente, o bien actividades que pueden implicar el estar manipulando ganado, estar haciendo uso de algunas tecnologías que son parte de los procesos. Bien, acá van a ver algunos de los síntomas, como dijimos, que pueden presentarse frente a la fractura, y las acciones principales tienen que ver, como decíamos, no tocar ni mover a la víctima, si vemos que está en un lugar que no sea mayor el riesgo, ¿no? Porque si está, como dijimos, Claro. cerca de un precipicio que se va a caer del techo, bueno, capaz que sí, lo podemos mover antes de actuar, y movilizar después el brazo, la pierna, o bueno, o eventualmente, como dijimos, si hubo un traumatismo de cráneo, la columna, eso es más que nada dejando al nivel de piso. Si hay una hemorragia, comprimir en el lugar, como está en la foto, con un paño limpio, que no necesariamente tienen que ser gasas, puede ser cualquier paño que tengan limpio. Una toalla, O por pueden ejemplo. apelar a una bolsa de nylon que tengan cercana, la utilizan como guante Lo que y importa es... comprimen la zona que sangra. Perdón. No. Y la inmovilización es muy sencillo. Si no tienen ningún cartón alrededor, quizás tengan botellas de agua. Con botellas de agua se puede inmovilizar el sector de la columna, de la cabeza, con respecto al tórax. Se colocan dos, una de cada lado, y se trata de Una encintar bufanda, o una con un cinta, trapo, lo que tengan a mano. para inmovilizar el cuello. Sí, pero para el resto, claro, ya necesitaríamos para un miembro inferior, una pierna, una palabra o un brazo, necesitaríamos colocarlo en la posición que está, no movilizar porque producimos más lesión, dejarla tranquila la lesión, ¿viste? Y en la Hasta que venga posición el médico. confortable, o sea, donde la persona no sienta dolor, sin tratar de volver ningún miembro a su Sí. posición anatómica. A veces, esto que vemos en las películas, que se sale un hombro del No, lugar y otro viene y eso lo lo coloca dejamos como si nada, no. para el Estas médico. cosas no lo hacemos ni los médicos en la emergencia No. móvil. Van a ver que ni un traumatólogo lo vuelve al lugar sin antes tener una radiografía para ver exactamente cómo está la fractura y si se luxó, hacia dónde se luxó. Por eso, Entonces, no se mueve nada a no su creo lugar. que se tengan que abrumar con diagnóstico. Lo que Nada. tienen que hacer es Inmovilizar. observar tranquilamente lo que pasó, tomar los roles, las personas, el que va a actuar, el que va a avisar la emergencia, el que va a salir a la calle para señalizar, y viene el médico y lo soluciona. Ustedes lo que tratan es de sostener a la persona que tenga lucidez, ¿no? En el lugar donde ocurrió, y esperar la asistencia médica, porque podemos producir más lesiones si tratamos de levantar, de parar, de que tranquilidad es muy importante. Para continuando en cuanto a Acá están las fotos de la inmovilización. Ahí está. Sobre todo lo de inmovilizar tiene que ver con lugares alejados, que como dijimos, Claro. que sepamos que va a demorar la emergencia. Ven que con un cartón, estas tipo férulas pueden tener prontas, si sobran cajas o cosas de estas, ya tener unas prontas, dejarlo en la enfermería o en algún lugar cerca. Claro. La inmovilización de un miembro superior, como vimos, es un cabestrillo que lo podemos hacer con un pañuelo, con una bufanda. En realidad no se necesita ser algo muy, acá como vemos si es una pierna, bueno, ya es un cartón o una tabla larga, pero esto es, repetimos, es solo si estoy en un lugar alejado. Si yo estoy en un lugar que es cercano, tengo una emergencia o de repente, a veces, como decíamos, sabemos que deciden cargar y llevar al paciente porque justamente no tienen posibilidad de que llegue una ambulancia, en muchos lugares del interior sabemos que no hay. Pero deben de movilizar. Claro, lo inmovilizan para trasladarlo, ahí sí. ¿Tá? Si pensamos que hay una fractura, lo vamos a tratar de inmovilizar con alguno de estos dibujos y ahí sí lo vamos a trasladar en una posición confortable. Si el brazo está todo torcido así, lo dejamos así, se le venda o se le pone algo que pueda inmovilizarlo, ¿cómo está? Las piernas, lo mismo. Frente a un traumatismo de miembro superior, si tiene anillos, hay que retirar los anillos, porque eso empieza, la mano se empieza a dematizar, se empieza a hinchar, y eso sabemos que después va a ser muy difícil retirar los anillos, las pulseras, lo que tenga, y eso va a impedir también que la circulación. Entonces siempre frente a un traumatismo de mano o de miembro superior, retirar todo lo que tenga en las manos. Y esto va para las quemaduras también.
Ahí está. Sí, para todas las lesiones. Las lesiones en manos, traumatismos, quemaduras, vamos a ver que lo que decía la doctora Carvajal, sacar, retirar anillos, pulseras, porque eso después se va a edematizar. Las quemaduras en mano y en pies son también de las más frecuentes. En mano puede ser por una taza, por un café, por el mate, y en los pies lo vemos sobre todo en personal de cocina, que trabajan con agua caliente, cuando van a colar, cuando van a hacer cosas, y también les sirve para ustedes para la vida diaria, pero digo, lo que más vemos en los trabajadores de cocina, lo de los pies, y las manos, bueno, en todas las áreas. Como vimos, hay distintos tipos de quemaduras, generalmente ustedes van a ver estas quemaduras, que son rojas y puede llegar a una ampolla, no romper la ampolla en el procedimiento que tiene que ver con una lavada con agua fría, si tienen suero, como está acá, suero, pero sobre todo agua que corra, que no sea que pongo agua fría en una palangana o en una jarra y meto la mano. No, tiene que estar bajo la canilla con agua fría, pero que corra, ¿está? Porque de esa forma va bajando la temperatura de la piel que está quemada y que no siga profundizándose la quemadura en más capas internas de la piel. Por eso es enfriar la zona. Sintetizando, quemadura, agua fría. Que Y corra. nada más. Agua No que pasta de diente, no, ninguna Dr. Selby, ninguna pomada. nada. Y quemadura, digo, el paño limpio lo mismo. Si es posible. Si hay Si no, sangre, llevan porque a al veces aire. porque se rompa la ampolla o puede haber llegado a capas más profundas, que puede haber sangrado, como dijimos, el paño seco por encima. ¿Tá? Sí, claro. No ventilar ni abanicar ni soplar, no romper las ampollas. Si las ampollas no se rompieron solas, no las rompan, porque es también una capa de protección para las infecciones, para la piel. Entonces, hasta que se rompe, cuando se rompe ahí pueden entrar los microorganismos, así que mantener esa ampolla. Igual va a hasta que- cicatrizar por segunda intención, digo, nunca es de primera cura. No, no, igual va a llevar, depende de la magnitud de Pero la cuanto quemadura, tiempo. menos cosas le pongan, excepto agua potable, ¿verdad? Mejor. Es lo único. Las convulsiones, no sé si quiere alguien más Una de las comentar. cosas en los traumatismos son las piezas dentarias que se pueden romper. Pues, especialmente los niños, ¿verdad? Y demás pueden romperse. Si lo ven en el piso, lo meten en un frasquito o en un recipiente con leche o suero fisiológico y lo trasladan por el paciente. Sí, para Lo los dan al niños, médico. básicamente. Para los niños. Para los niños, Para también los al adultos, adulto les puede servir también. Los es más difícil. fragmentos más que nada. Más difícil en los Es una niños. cosa que no la tenemos en cuenta, que después tiene una repercusión estética y económica en la persona. Sí, Pero sí, bueno. y los dientitos, como dijimos, de leche. de Como los también, niños, ¿no? Nos se pueden cortamos preparar. un dedo y la parte que se perdió se lleva también. Se la Claro. entrega al médico, va. Bueno, las convulsiones tienen que dedo. ver que, no sé si alguno alguna vez vio, pero son movimientos involuntarios, que pueden ser parciales, generales, que son las más comunes, que estamos acostumbrados, como que identificamos más. Genera movimientos bruscos de forma inesperada. La persona puede estar hablando y de repente caer al piso y empezar con estos movimientos, saliendo saliva por la boca, incontinencia urinaria, los Retroversión ojos, de los ojos. la retroversión ocular, que queda los ojos en Y blanco. como un quejido, un estridor, porque cuesta respirar durante la ¿Y convulsión. qué es lo que vamos a hacer frente a esta situación? Lo mismo, no vamos a tratar de detener ni parar la convulsión. La convulsión No. va a seguir su proceso, no hay que hacer nada No para metan la detenerla. mano en la boca por la lengua. ¿No? Esta es la posición de seguridad, aflojar la ropa, como dijimos, y ponerlo en posición lateral de seguridad. Esta es la posición lateral de seguridad que tenemos que poner en el caso de las convulsiones. No metemos nada en la boca, como dijimos, y si tienen una campera, ahora que está el frío, algo como una almohada para hacerle, ponerle a la persona debajo de la cabeza para proteger que en esas sacudidas no se golpee la cabeza, sacar si hay alrededor elementos punzantes que puedan causarle algún segundo traumatismo, si hay un mueble, una silla, se corre todo, se deja la persona en el lugar que está, en esa posición lateral de seguridad, y como dijimos, protegiendo más que nada la cabeza, ¿no? Pero no se hace más nada. En el caso de los niños, que hasta los 4 años, como dijimos, pueden hacer convulsiones febriles. Ahora empiezan las gripes, las fiebres, y puede estar con un cuadro de 39, 40 de fiebre, o a veces con 38 y 5. Hay niños que se han hecho convulsiones febriles desde la infancia, desde más chiquititos, desde antes del año. Y lo Pueden que hay que hacer hacer convulsión febril. es refrigerarlo
¿verdad? Sacar la ropa, paño frío. Exacto, y nada más, si lo dejamos de costadito hasta que llamemos a la emergencia. Sí, y otro aspecto a tener en cuenta también es contar el tiempo que dure la convulsión. A veces no subirla. Pero es importante saber cuánto tiempo duró para que después transmitirlo, si se hizo la convulsión, pero para después transmitirlo al médico que atiende al niño o al adulto, para saber cuánto tiempo es lo que duró. Pero básicamente es ponerlo de costado en la posición de seguridad, que no se golpee la cabeza u otras partes del cuerpo, y esperar a que llegue la emergencia móvil o que cese solo la convulsión. También otra cosa que va a parecer medio fría lo que voy a decir, pero lo mismo, tenemos celulares, hoy por hoy se filma todo. Si hay más de una persona en el momento, una persona se encarga de esto de mover, de dejar el espacio, de contenerlo con la almohada o algo para que no se golpee, ponerlo debajo de la cabeza, y otra persona puede filmar la convulsión. ¿Por qué? Porque a veces queda la duda, si fue una convulsión, si fue un síncope, a veces las personas vamos a ver que puede estar infartando y hace como unos movimientos y queda la duda, tuvo o no tuvo una convulsión, porque a veces, como decíamos, esto puede yugular sola. Entonces, si generamos ese documento de video, digamos, Sí. se lo pueden mostrar al médico cuando vengan y es una herramienta importante más para hacer después el diagnóstico. Sobre todo pasa mucho con los padres, los niños en la casa, que muchas veces de eso los filman y se los llevan al pediatra, esto fue lo que le pasó. Y ahí nosotros podemos hacer el diagnóstico como más certero. Claro. Y eso porque nos brinda esta oportunidad. Lo mismo vamos a ver con las picaduras de insectos, de animales, que eso enseguida sacan fotos de qué fue lo que lo picó, qué había. Estamos acostumbrados a eso. Rodrigo creo que quería Sí, no, dos aspectos desde el punto de vista de la asistencia en particular para destacar. El primero es cuando hablamos de dar ese soporte a la víctima para evitar la contusión, digamos, el trauma a nivel de cráneo y tratar de apantallado o levemente colocar nuestras manos, es con la finalidad de amortiguar el golpe de la persona contra alguna superficie rígida, el piso y demás. No hablamos de hacerle un tackle, de generar una contención, una restricción total de la víctima. Esto es importante, ¿sí? Es básicamente para preservar el cráneo y evitar que se golpee efectivamente contra alguna superficie rígida. Y si estamos próximos a la persona, seamos muy conscientes de mantener nuestro cráneo, nuestra cabeza, alejado de la cabeza del cráneo de la víctima que esté convulsionando, porque en algún movimiento infectivo donde nos golpee con su cráneo nuestra frente, un ojo con una mano, podemos salir con una lesión muy significativa. Por lo tanto, seamos muy considerables de cómo nos aproximamos también a esa persona. Una cosa importante que dijo la doctora a recalcar es la hora, el tiempo de transcurrido, porque hay unas crisis convulsivas subintrantes. O sea, termina una y comienza la otra, sin latencia a veces. Sí, son muy graves, no creo que no se presentan rara vez, y bueno, son de ingreso directo a CTI. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a esos casos de intoxicaciones? No dejar medicamentos al alcance de los niños, evitar tomar remedios frente a ellos, no utilizar medicamentos sin prescripción médica. Y en el caso de los lugares de trabajo, también vemos botiquines, medicamentos, pero sobre todo esto, ¿no? Los elementos de higiene que hay en los lugares, los limpiadores, insecticidas y todos los productos que puedan haber. Para esto evitar respetar la norma de seguridad, tener sobre todo los productos de limpieza fuera del alcance de los niños, el trasvase, que si se realiza en una botella esté identificada, porque muchas veces vemos que ponen en botella de refrescos, por ejemplo, hipoclorito, o se pone perfumol, distintas sustancias que vienen en bidones grandes al lugar, allí a las escuelas o a los liceos, y después eso se trasvasa en botellas de refresco chiquitas, generalmente las de 600, que puede confundir con justamente refresco, o llamar la atención de los niños, porque a veces son de colores, rosado, rojo, verde, ¿no? Y piensan que es de frutilla o algo y se lo toman, ¿sí? Frecuente, las escuelas pasan. Capaz que podríamos reiterar el número al que pueden llamar, porque estaba el ruido de fondo. Sí. El número se puede llamar desde todo el país cuando hay un caso de intoxicación y saber cómo proceder, que atiendan las 24 horas, hay un médico de guardia, un toxicólogo de guardia las 24 horas, es el CIAT y el número es el 1722.
frente a cualquier consulta, ellos lo van a responder en todo momento, porque están en las 24 Claro, horas. incluso intoxicaciones, o esto que dijimos, picaduras de insectos, de arañas, Saquen la picadura de foto de la víbora, de sustancia. víboras, si tienen, sacarle una foto, ¿verdad? Pero Al animal o a lo que los picó, por el- ejemplo, el frasco. Y además, porque en esos casos también ellos los van a asesorar en cuanto al antídoto, dónde pueden acceder al antídoto, con qué velocidad tienen que moverse con respecto a esa picadura, esa mordedura de una víbora, por ejemplo. Entonces, por eso es muy importante que tengan también en cartelera este número, el 1722. claro, previamente, según la emergencia, no llaman al 911 o a la emergencia móvil, pero en el claro. que hacer mientras tanto, a veces la misma emergencia puede irle dando indicaciones de prearribo o puede otra persona, como decíamos, son más de una, ir llamando al 1722 donde le dicen las indicaciones, ¿no? De qué hacer, por ejemplo, si es una picadura de víbora, por ejemplo, dónde hay suero antiofídico, a dónde recurrir. Rodrigo está... No, de eso, básicamente, quizás destacar en cuanto a los agentes químicos, la importancia y la relevancia y un déficit que encontramos en muchas dependencias ANEP que tiene que ver con la identificación, ¿sí?, de los recipientes que contienen agentes químicos. Nosotros hoy estamos enfrascando quizás los enunciados hacia nuestros entornos de trabajo, pero esto nos acompaña a todos lados, nos acompaña a nuestros hogares, nos acompaña al club, a la biblioteca, a la casa de un familiar. Son principios que sin duda podemos promover en todos los ámbitos a efectos de elevar los niveles de seguridad. Y el uso de recipientes específicos para el almacenamiento de agentes químicos, el rotular estos recipientes, resulta una gran medida desde el punto de vista de la prevención y la protección para evitar intoxicaciones accidentales, básicamente. Ahí está. Bueno, la intoxicación por gases también lo fuimos nombrando, ¿verdad? Estufas, cocinas, en los distintos medios, el humo que también puede venir de una estufa a leña o algo que no está acondicionada, no está tirando bien para afuera, para la chimenea, y bueno, empieza a invadir el humo el ambiente. En estos casos, evacuar al paciente, si lo encontramos como se llama, desmayado, ventilar y bueno, y llamar a la emergencia. En los casos de pérdida de conciencia, vamos a ir un poquito más rápido, así le damos espacio a que puedan ustedes preguntar. Como dijimos, la posición lateral de seguridad. Esta misma posición es lo más seguro frente a la pérdida de conocimiento. Nosotros encontramos a alguien en el piso, no sabemos si tuvo una convulsión, qué le pasó, si tuvo una hipoglicemia, qué problema. Solo lo encontramos con pérdida de conocimiento, pero respira y tiene pulso. Entonces, en este caso es posición lateral de seguridad. Si la persona llega a vomitar o algo, estando en esta posición, no hay riesgo de aspiración del vómito. Así que lo vamos a colocar la cabeza de costado, controlar si respira y tiene pulso, mantenerlo abrigado porque a veces puede tener frío, ver, ¿no?, si no hay sangrados, no mover al paciente y no mucho más. Dejarlo así de costado y llamar a la emergencia. ¿Qué pasa cuando no hay pulso? O sea, lo encontramos tirado, vemos que la escena es segura para actuar, llamamos a la emergencia y vamos a decir, encontramos a alguien y nos van a preguntar, ¿respira? ¿Tiene pulso? Bueno, la respiración la podemos ver a veces sin tocar a la persona, porque vemos, en el caso de los niños se ve más fácilmente, en los adultos a veces con la ropa y todo eso es más difícil ver si se mueve el abdomen, ¿verdad? Para ver si hay respiración. Y si no, a veces acercarnos y poner nuestra oreja lo más cerca y vamos a escuchar si hay respiración, ¿tá? En el caso del pulso, también pueden tomar el pulso a nivel periférico, en el puño o si no, en el cuello. Hay cursos de primeros auxilios presenciales a los cuales también los invitamos a que si pueden acceder, conocer en sus distintos lugares quiénes los dan, fundamental para que todas estas cosas ustedes las practiquen, el tomar el pulso, el poder hacer el tema de la observación, la parte de la respiración, pero en forma presencial, ¿está? O sea que acá les estamos dando como los puntos a darnos cuenta. Y el pulso son con los 3 dedos, no con el dedo pulgar, ¿tá? El pulso se toma con los 3 dedos. En el caso del paro cardíaco, entonces, ¿qué vamos a hacer? También hay cursos de RCP específicos, que también es fundamental la parte práctica. Ustedes puedan practicar con los simuladores, que son distintos, hay ideas de simulación y hay también lo que llamamos los muñecos para hacer la reanimación y practicar, o sea que también les vamos a dar estos puntos que ven acá, que están también en el manual, pero es
la guía de supervivencia básica, es colocar la persona, en el caso que ya vemos que no hay pulso, lo sacamos de esa posición de seguridad y lo vamos a colocar boca arriba para poder sí empezar a hacer el masaje, mientras, como dijimos, si son varias personas, van a ir llamando a la Sacamos las emergencia. piezas dentarias, son fundamentales. Bueno, eso sí van a hacer Claro. respiración Igual boca es- a Pero boca, ¿cuál es o sacarlo la- por la lengua para para atrás? Bueno, depende. Pero lo que tenemos que remarcar es que para el curso Sí, de RCP es un curso específico, dado por ahí está. instructores Sí. capacitados, que pueden ser o no personal de salud, pero si los cursos de RCP se dan por instructores capacitados. Esto es lo que nosotros estamos haciendo ahora, no es un curso de RCP, No, solamente son ideas generales como para que ustedes sepan cómo El tema es primero moverse, auxilio. pero no es esto que estamos nosotros dictando ahora, no Ahí es un está. curso de RCP. Las PPT van a quedar, van a subir grabadas en formato PDF, ahora al finalizar la charla, el seminario web, ya mañana, creo 24 horas o 48 horas más tardar, tienen el video y tienen las PDF para que ustedes puedan después repasar, ¿tá? Les digo porque así vamos más rápido para poder justamente abordar las preguntas. Esta es la posición que tenemos que adoptar para hacer el masaje, al costado del paciente, ambas rodillas al suelo, ¿tá? No podemos estar de cuclillas, pues podemos caer sobre el paciente, ambas rodillas al suelo, los brazos extendidos y sin flexionar el codo, haciendo caer más que nada la cadera en ese movimiento como de palanca para presionar el tórax, ¿tá? Igual como dijimos, esto es algo que se hace práctico. El tema del desfibrilador automático, en algunos lugares hay, en otros lugares no, van a ver que eso hay una normativa específica que lo explica, un decreto, en qué lugares está indicado que haya y en cuáles no. Lo que sí pueden saber es que hay una aplicación en todos los celulares que es gratuita, ya sea por iPhone o por Android, lo pueden descargar, se llama Cerca, así como el nombre Cerca, la descargan, y esta aplicación que es de la Comisión Honoraria de la Salud para la Salud Cardiovascular, van a ver que geolocaliza, ustedes lo prenden, si teniendo prendido obviamente el GPS, ustedes dónde ustedes están y automáticamente les va a decir si quieren hacer la prueba, ahora después que termine el seminario, la descargan, les va a decir dónde hay un DEA cercano a donde ustedes están, si tocan sobre el dibujito del DEA les va a decir el horario, si es una oficina pública, a veces puede ser un ministerio, puede ser una comisaría, puede ser supermercados, que algunos tienen, puede ser un shopping, cualquier cosa que esté cerca de ustedes les puede aparecer y cuando tocan les va a decir el horario exacto para poder ir a acceder. Y esto es importante que sepan que por ley el DEA debe ser prestado, o sea que nadie, si está abierto el lugar, les puede negar darles el DEA, ¿tá? Para asistir a una persona. Pueden ir, pedirlo, a lo sumo a veces lo que hacen es que los acompaña un funcionario de esa institución, porque incluso, no, y puede ser una persona que esté entrenada en RCP, donde está el DEA, tienen la obligación sí o sí de tener personal capacitado. Entonces, acompaña a una de las personas que sí está capacitada junto con el DEA para ayudarlos a cómo utilizar si ustedes nunca lo utilizaron. La aplicación, a su vez, también les va dando el paso uno a uno de cómo hacer el RCP y esto mismo que estamos hablando. O sea que es bueno que ustedes la tengan todos descargada en su celular. Si la víctima comienza a respirar, lo dejamos colocado de costado y no se sacan los parches quedan hasta que viene la emergencia, por esto de que puede volver a parar, puede volver a convulsivar. Hay otras crisis hay otras situaciones de emergencia, como las crisis asmáticas, los shock alérgicos, la crisis diabética, la obstrucción de vía aérea, que las vamos a dejar ahora acá en adelante, que las pasamos un poquito más rápido, están en el manual. Esto es muy común, como dijimos, ahora viene el frío. Pedir ayuda, ventilar. No, y es importante saber que vieron que hay una circular con respecto a medicación en alumnos, que si está todo protocolizado y todo en regla, digamos, en caso de ser necesario, el alumno puede suministrarse también los inhaladores en una crisis asmática. Pero para eso deben de tener presente esa circular, para que no salga, digamos, de la normativa, pero que se pueda usar en caso de que un alumno tenga una crisis asmática y cuente con inhaladores mismos. Esto vamos a detener un poquito el sangrado nasal, que es muy frecuente con los niños, ¿no? Que les puede pasar. Sí. Procurar inclinar la cabeza hacia adelante a la persona y que esta comprima su nariz con el pulgar y el índice de la mano. No tirarlo hacia atrás, porque habitualmente lo que veíamos es que la cabeza la hacen hacia atrás y lo que hacen es que el sangrado va a seguir posterior y en realidad la persona
se está tragando la sangre y en vez de salir hacia adelante, la está deglutiendo y eso puede llevar después a un vómito por la sangre. Además que no es eficaz, no estamos deteniendo el sangrado, sino que lo estamos como ocultando, pasándolo a ser interno. Entonces, hacia adelante, la cabeza con compresión a nivel de las narinas y nada más. A veces unos minutos, sucede en 3, 4 minutos, pero minutos por reloj. Acá sí hicimos el 5 reloj, minutos. porque muchas veces nos parece, sí, que ya pasó tiempo, le sacamos, sigue sangrando. Entonces, pongan el cronómetro, el reloj o controlen que realmente hayan pasado por lo menos 2, 3 minutos. Cuerpo extraño ocular también es frecuente, lavar el ojo con abundante agua, también no restregar, no apretar el ojo. Si en segunda instancia ven que siguen sintiendo eso, también llamar a la emergencia, porque si queda ese cuerpo extraño ocular, o que concurran a una policlínica cercana para ver si es posible extraerlo y extraerlo por arrastre. Acá la crisis diabética, un poco capaz, Fabiana, querías hablar de lo que estabas hablando, de la administración de los medicamentos. Haciendo alusión a lo de cómo es el tratamiento para el asmático, también vieron que está por circular también regularizado, normatizado, lo que tiene que ver con el tratamiento de la crisis diabética, de los alumnos diabéticos y la medicación en alumnos. Eso también, no solamente en cuanto al tratamiento, sino también en cuanto a los controles de la hipoglicemia, de los valores de glicemia. Cuando en un diabético, ¿qué es lo más importante, digamos, y cuando hay más gravedad? Es cuando está haciendo una hipoglicemia. Es cuando los valores de glicemia están por debajo de los valores normales, muy por debajo. Porque cuando es una hiperglicemia no es de tanta gravedad, y bueno, y ahí hay un tratamiento que el niño incluso hasta se puede inyectar insulina si está autorizado, o el adulto se puede inyectar la insulina. Lo importante es cuando tiene la glicemia muy baja, ¿verdad? Que puede llegar a tener pérdida de conciencia, temblores, una sudoración profusa, ustedes lo pueden tocar y van a ver que la persona está como empapada, tiene palidez, a veces se confunde con una convulsión porque también puede dar como movimientos anormales. A veces también, si bien uno ve que está despierto, tiene como una alteración de la conciencia, está desorientado, tiene como comportamientos extraños, que uno a veces hasta piensa que está como en un episodio psicótico, porque también tiene comportamientos extraños. Pero lo que más caracteriza esto es la pérdida de conciencia, la debilidad y la sudoración profusa. ¿Está? Sí, incluso a veces se confunde hasta con una ACV, ¿no? Porque lo ven que empieza a hablar raro, como que dificultad para el habla, y sudoración, y bueno. La duda es, bueno, esto es un aparatito que se utiliza, que es para hacer el hemoglucotest, que es para medir con un pinchacito en el dedo, una gotita de sangre, mide el nivel de azúcar. Esto obviamente el que lo tiene, el diabético lo tiene, lo conoce, como dijimos, el que ya usa insulina generalmente más, anda con ese aparatito, los niños van a ver, o hasta los 21 años hoy por hoy tienen colocado un parche y lo tienen un sensor con las mediciones hasta los celulares, pero en la práctica, si ustedes ven que una persona les dice o saben que es diabética y empieza con estos síntomas de sudoración, desorientación o pérdida de conocimiento, denle azúcar. ¿Tá? No importa, no sabemos si está alta, si está baja la glicemia. No importa, siempre le vamos a dar azúcar o agua, jugo, bebidas. Ahí está, siempre que esté consciente, ¿no? Siempre, ahí sí podemos suministrarle líquidos, siempre que la persona esté consciente. Agua azucarada, azúcar, miel, lo que tengan, pero siempre suministrar. Si está también incluso a veces la persona ya tiene el mismo sensor, detecta como una alarma y le suena avisando que tiene una hipoglicemia, que está con la glicemia baja antes de llegar a tener esos síntomas, y ya la persona puede comer un caramelo o una fruta, cualquier alimento que tiene para evitar que las cifras vayan descendiendo. Sí, dulce, membrillo, viste que las escuelas hay. Pero si la persona no llega a tiempo, digamos, ustedes pueden colaborar suministrándole lo que hablamos recién. Agua con azúcar, nada más, eso es lo mejor. Es el mismo tratamiento. Es el tratamiento y van a ver que va a mejorar. En el caso del dolor torácico, como dijimos, el infarto, es antes de llegar obviamente al paro, la persona dolor torácico, también, ¿no? No sabemos si está teniendo un infarto. Es una persona... Claro, pero no lo sabemos. Tiene dolor en el pecho, falta de aire, sudoración profusa, vamos a llamar a la emergencia, inmediatamente dando estos síntomas que presenta. Y ellos resuelven. Detenemos toda la actividad, la persona hay que dejarlo calmo, sentado, tranquilo.
avisándole cómo calmamos, como decíamos, el conocimiento es uno para nosotros, pero para el paciente es decir, ya llamamos a la emergencia, va a venir el médico, quédate tranquilo, está en camino a la emergencia. Con eso a veces ya la persona se queda más tranquila, ¿no? Separándola, no exponiéndola delante de todos, entonces también esto de dejarlo tranquilo en un lugar más, no solo, ¿verdad? Nunca los dejamos solo a las personas que están sintiéndose mal porque no sabemos la evolución de esto. De un minuto para otro puede sí pasar a ser un paro o quedar inconsciente y convulsivar, ¿tá? Y bueno, si ya tenemos factores de riesgo, sabemos que la persona es diabética, es obesa y te dice, ya tuve un infarto, me parece que estoy teniendo un infarto, obviamente me voy preparando para ver quién sabe hacer RCP, busco la aplicación cerca, donde hay un DEA cercano, voy llamando a la emergencia y me voy como preparando para si tengo que empezar a hacer masaje cardíaco mientras llegue la emergencia. Obstrucción de vía aérea, esto es algo que también puede pasar. Van a ver que con comida puede pasar personas mayores que tienen a veces no muy buena dentificación, dentición, ahí va, no me salía. Los postizos, todo eso a veces se mueven, no son suficientes y pueden generar. Los niños, o como dijimos, por un traumatismo, a veces también pueden tragarse incluso uno de los dientes. Y alguna de las maniobras que también van a ver que es fundamental es el tema de hacer la maniobra de Heimlich para expulsar la El cuerpo extraño, el cuerpo que te... En los niños también hay videos que van a ver, depende si es un bebito, si es un niño más grande, se hace la misma maniobra, pero colocándose ya a la altura. Entonces tenemos que de repente agacharnos, arrodillarnos, ¿tá? Y en el caso de los bebés, van a ver que son 5 golpes que hay que hacer entre los omóplatos, sacando el objeto si es posible, si lo vemos, ¿no? Si no, no metemos mano, nada. Lo vemos, lo sacamos. Si no lo vemos, no lo sacamos ni metemos dedo nada para explorar. Todo esto en los cursos de primeros auxilios, como dijimos, se los van a explicar mejor. Incluso nosotros en los cursos que hacemos de promoción y prevención, son cursos que duran 2 semanas, 3 semanas, tienen videos, pueden buscar videos también de cada una de estas maniobras para verlo mejor que en una imagen, ¿tá? Porque esto hay que como que demostrarlo cómo se hace. O sea que ahí sería bueno tener la instancia de prácticos, claro. Bueno, lo último que queríamos comentarles es esto que decíamos, los primeros auxilios psicológicos. Y como ven, no necesitamos ninguna botiquín, no necesitamos ninguna herramienta, no necesitamos nada. Para esto lo que vamos a precisar es, en primer lugar, escuchar a la persona, como dijimos, buscar un lugar que esté tranquilo, un salón, un lugar, una oficina, un consultorio. Nosotros acá tenemos algún lugarcito donde la persona pueda estar tranquila sin estar rodeada de todo el mundo y preguntándole qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa, si tiene ganas de llorar, a sacarlo de esa escena, en el caso de los alumnos también, ¿no? Retirarlo del salón, para darle su espacio que pueda justamente expresar lo que le está pasando y no tener vergüenza o que lo estén juzgando alrededor, ¿no? Transmitir la aceptación, o sea, decir está bien, no tratar de generar una atmósfera esto de confianza, de empatía y no juzgar. ¿No? Vamos a ver que una de las cosas importantes es esto, ¿no? Contener, respirar, ahí le vamos a decir que trate de respirar tranquilo, ¿verdad? En un ritmo de 5 en 5, otros dicen 4 en 4, para tratar justamente de inhalando, exhalando, como para bajar un poco, ayuda a bajar la ansiedad, a bajar las palpitaciones, a tranquilizar a la persona, incitando a esto de la respiración en pausa, pausada, lenta. Ahí está. Sí, la derivación del pensamiento hacia la Ahí respiratoria. está. Transmitir la tranquilidad y que sepa que uno está, que el otro está presente, que lo está acompañando, que no está solo. Y no minimizar los síntomas, porque la persona que está pasando por una crisis de pánico en ese momento, que es lo más frecuente, digamos, siente la muerte inminente. Y es un sentimiento que lo siente tal cual, la persona siente que se va a morir. Y entonces nosotros no podemos minimizar esos sentimientos, pero sí transmitiéndole tranquilidad y decirle lo que te está pasando. Probablemente es un ataque de pánico, esto va a ceder,
esto no deja secuelas, porque el ataque de pánico no le va a dejar secuelas, y indicarle comenzar con la respiración, respirar profundo, incluso se le puede tomar la mano, para que la persona se sienta acompañada y se sienta entendida de lo que le está pasando. Pero en estos casos la respiración es fundamental. Eso va haciendo que el pensamiento que lo está llevando a esa crisis se vaya diluyendo porque la persona se concentra en la respiración profunda y que, como decía Leticia, puede ser respira, cuenta hasta 4, inhala, retiene el aire 4 veces y después exhala en 4, que es la regla del 4 que se llama. Pero siempre brindarle apoyo y una vez que va mejorando, bueno, ahí sí asesorarla de que debe recibir asistencia, ver cuáles son las redes de apoyo, las redes de contención, sobre todo a nivel familiar. Hablando más que nada si son alumnos, pero también puede pasarlo con compañeros de trabajo. Pero bueno, proveer apoyos y redes de contención y ver qué asistencia puede acceder y puede que lo ayude a ir saliendo de esta situación. Porque lo ideal es que la persona en la crisis de pánico se pueden curar, no es que bueno, uno viva toda la vida con crisis de pánico, no, la crisis de pánico se cura y lo ideal es que la persona no vuelva a reiterar y no se repita más la crisis de pánico, y para eso requiere de una asistencia y un tratamiento, capaz que puede ser inmediato pero a largo, mediano plazo también, digamos, ¿no? Claro, pensando en primeros auxilios, ¿no? Igualmente ustedes van a llamar a la emergencia, eso es lo que queremos dejar en claro. Nadie les pretende que ustedes sean los psicólogos o sean el médico, el profesional que va a contener a esa persona, porque muchas veces no sabe la otra persona cómo contenerlo. Simplemente es esto, alejarlo, dejarlo tranquilo, decirle, comenzar a respirar y llamamos a la emergencia. La emergencia, si hay una persona que está teniendo una crisis de pánico o de excitación psicomotriz o una crisis de angustia, llanto, no sabemos si es crisis de pánico o no, nuevamente nadie les va a pedir que ustedes hagan el diagnóstico de crisis de pánico, simplemente llamen a la emergencia, mientras tanto vamos siguiendo estos pasos. Sin juicio. ¿Por qué? Porque la persona de repente no quiere hablar, no nos quiere contar qué le pasa, lo respetamos. Pero si quiere contar y cuenta, no sé, a veces cosas que a otras personas nos puede parecer banales, que dice falleció, no sé, una mascota, ¿tá? Y algunas personas que de repente no tienen ese afín con los animales o las mascotas porque no lo tienen, no lo perciben como algo grave, pero para esa persona en ese momento sí es algo muy grave, ¿tá? Lo mismo puede pasar con una situación de bullying en un niño, que puede ser el motivo, puede ser muy banal para unos y muy importante para otros. Entonces, uno no tiene que hacer un juicio de, esto no es nada, lo que te está pasando, no pasa nada, no tenés por qué ponerte mal porque esto es una pavada. Pero no, para esa persona puede ser muy importante lo que le está pasando. Entonces, lo mejor es quedarnos callados, escuchar lo que le está pasando, y si tenemos un juicio distinto, no lo guardamos, lo callamos y quedamos sin emitir opiniones sobre si lo que le está pasando es grave o no es grave, porque la gravedad la pone cada uno en lo que le pasa a cada uno, como uno lo percibe también, ¿está? Informar lo que ya dijimos y los servicios de apoyo. ¿tá? Capacitarse, hay cursos específicos para primeros auxilios psicológicos, se estaba también elaborando un manual, la psicóloga de acá elaboró un manual de actuación en casos de primeros auxilios psicológicos, creo que todavía no está aprobado, así que por eso todavía no salió, pero sí le vamos a recordar estos teléfonos que pueden ayudar dentro de los de apoyo psicosocial. En el caso de problemas con adicciones, desde los celulares al asterisco de 1020, llaman a la información de contención y apoyo sobre consumo de drogas, la línea de vida, la línea de prevención del suicidio de ACE, que es importante que sepan que aunque sea ACE, atiende a todas las personas que llamen. No importa que ustedes tengan una mutualista privada, ¿tá? Es de ACE, pero asiste a personas de cualquier sistema que esté dentro del sistema integrado de salud, ¿tá? No es solo para la gente que es usuaria de ACE, que es la línea de prevención de suicidio, denuncia de maltratos en niños y adolescentes, la línea de violencia doméstica, que estas líneas lo que van a hacer es darle una guía, esto mismo que le estamos diciendo nosotros, recordarles cómo actuar, qué hacer, bueno, en ese caso. Si la persona, por ejemplo, que no lo dijimos, tiene ideas de suicidio o refiere, no sé, se pone a llorar y dice, yo no quiero vivir más,
¿tá? Es muy importante que además de llamar a la emergencia, que es lo que ustedes primero tienen que hacer, pueden, como decíamos, contactarse con estas líneas y no dejarlo ir. Porque si esa persona se quiere ir del centro y me refirió eso, yo no sé si va a ir a tirarse bajo un auto, a dónde va a ir, entonces no lo dejen irse del centro sin que lo vea un profesional de la salud, ¿no? Porque incluso este tipo de relato, ¿no? De ideas suicidas o que no quiere vivir más, ese tipo de comentarios, pueden llevar a la internación. O sea que el servicio, la ambulancia lo tiene que llevar hasta un centro que lo vea un psiquiatra en la puerta de emergencia y puede decidir que esa persona quede internada. ¿Tá? Así que es fundamental que tengan presente esto. Esta es la guía de promoción de salud y prevención de las conductas suicidas, orientado sobre todo a las instituciones educativas, que habla sobre la prevención, sobre todo a nivel de los alumnos, Sí, el ¿no? alumno. Sí, está dedicada. Sí, A los alumnos, a los adolescentes. La pueden descargar, acá pusimos el link de la página de ANET, donde está, para ustedes descargarlo. Y este es el manual de primeros auxilios, que también ponemos el link para descargarlo, que también lo pueden descargar de la página principal de la ANET, buscan manual de primeros auxilios, y está el manual. Que van a ver que tiene esto mismo: proteger, avisar, socorrer, las estrategias, detección, el botiquín, los números de emergencias accesibles, lo que hablamos al principio. ¿Qué es lo que debe contener el botiquín? Esto está acá en este manual, pero también recientemente se están empezando, ¿no? ¿Quieren comentar ahí, Rodrigo, Sí. Fabiana, el tema de los botiquines que están Bueno, trabajando? sí, les vamos a compartir el enlace también para que lo puedan, para que puedan recurrir y descargarlo. Ese documento vinculado a la integración, los artículos para los primeros auxilios, está pensado de alguna forma para centros educativos. Entonces, en esa línea hay una orientación en particular en cuanto a los contenidos para estos recipientes, para los botiquines de primeros auxilios, y también hay algunas premisas bien importantes y considerables en cuanto a lo que destacaba Sandra, ¿no? En cuanto a la ubicación, en cuanto a la señalización, en cuanto al acceso a esos botiquines, en cuanto a tener personas preparadas y promover una revisión periódica, ¿sí? De los artículos que tenemos y del estado que tenemos de los artículos en ese botiquín, más allá de ir acompañado con la guía de primeros auxilios. Y también tiene un insumo bien interesante que tiene un poco que ver con lo que destacaba Leticia al inicio sobre la comunicación en cartelera, ¿no? De a dónde avisar, de los teléfonos y referentes de contacto. Les acerca allí, a modo de cartilla, también un documento para poder completar por cada dependencia NEP, en cuanto, más allá de la línea general de llamado de emergencias, que es el 911, también poder reflejar en este afiche el servicio de emergencia de referencia que pueda tener la dependencia en función del territorio, en función de la cobertura, los contactos telefónicos y los nombres de algunos referentes de esa dependencia, y también particularmente la dirección de esa dependencia NEP. ¿Dónde estamos? ¿Sí? Ubicados particularmente en el territorio, para tenerlo claro, porque muchas veces lo damos por entendido, pero no tenemos claro cuál es el número de puerta, la esquina, el nombre de la calle, el territorio en sí. Así que un poquito va en esa línea ese documento que comenta la doctora Reboa en cuanto a detalle del botiquín de primeros auxilios. Después otro tema que vieron el contenido, habla por ejemplo del agua oxigenada, porque por decreto, hay un decreto que es el 406 del año ya 88, está establecido en uno de sus artículos cuál debe ser. Hoy por hoy el agua oxigenada lo seguimos, o sea, está, porque en la normativa está, lo tenemos que poner, pero sabemos que no es tan necesario, de hecho no se usa o no se está usando, porque a veces puede generar mayor sangrado, depende del grado de sangrado. O sea, la idea es desinfectar con agua, jabón y nada más, ¿tá? Si tienen alcohol, le pueden poner, pero si no, con agua y jabón ya es suficiente. Hay soluciones de jabón que vienen con antisépticos, que son jabones con clorexidina, que son los que se utilizan en los servicios de salud. Sí, o también con el COVID, Sí, y eso se usó mucho, los jabones con clorexidina. Hay jabón líquido que pueden tener,
un frasquito de jabón con clorexidina Ah, para... jabón está bien. Pero si no, agua y jabón común está bien, y con eso ya desinfectan bastante. La curación con una gasa limpia y estéril, unas curitas y el suero fisiológico para lavar, pero si no, agua corriente para lavar está bien. ¿Está? Bueno, muchas gracias.